Señores, ¿qué tal? Soy Alberto, bienvenidos a Perfumaster. Hoy os traigo los perfumes más elegantes de mi colección. 6 opciones que yo más uso y más recomiendo. Los perfumes elegantes para mí son aquellos que transmiten mucha presencia, que dan una imagen de un hombre pulcro, interesante, bien vestido. En definitiva, son perfumes muy completos y muy masculinos. Hoy os he querido traer 6 opciones y las he querido clasificar en función del tipo de elegancia que transmiten, desde elegancia más moderna, más clásica y madura, elegancia incluso más lujosa. Traigo alguna opción muy interesante, la última vais a verla si os quedáis hasta el final del vídeo. Así que en definitiva vamos a empezar ya con la primera de la lista. La primera es una fragancia que yo diría que el tipo de elegancia que transmite es la elegancia del caballero moderno. ¿Vale? Eso sería 7 de Loewe, la original, la clásica, la primera que salió. Eso es lo que transmite para mí esta fragancia. Es esa elegancia del caballero maduro, clásico, pero traído a una etapa más moderna, a la época más moderna, ¿no? Esto sería esto. Es un olor, esto de verdad, esto tiene uno de los halos más interesantes y más embriagadores que yo he olido en alguien. Yo esta primera vez que lo olí en una persona tuve que preguntar inmediatamente porque me pareció algo único que no había olido hasta la fecha. Y es que es un perfume muy refinado, muy sofisticado. Esto invita a acercarse sin necesidad de gritar. Esto es un aroma de verdad que te susurra, no te grita, te atrae miradas, te va a atraer, como digo, te va a envolver. Es súper cautivador y súper sensual. Eso es en definitiva esta fragancia, 7 de Loewe. Y aquí lo que tenemos, yo diría que tenemos... ¡Wow! Es que es exquisito. Esto es... Aquí tenemos de entrada esa manzana, que luego inmediatamente sale el incienso, pero es un incienso frío, ni eclesiástico ni oscuro, un incienso muy limpio, y después tenemos almizcles blancos y maderas. Todo eso envuelve la fragancia y es sencillamente espectacular. Además, a nivel rendimiento, yo le doy un notable alto, incluso roza el 9, porque dura muchísimo. Tú esto lo echas en uno de los secantes, un papel en la ropa dura hasta el día siguiente sin ningún tipo de problema. Y proyección, no es una bomba, pero por donde pases, ya os digo, o sea, el halo que provoca, el aura que transmite es sencillamente espectacular y muy embriagador y muy, muy cautivador. Eso es la primera de la lista que saco, de mis favoritas, una joya oculta para mí. Esto es sencillamente un 10 de Francia, 7 de Loewe, la original. Venga, vamos con la siguiente, también de la casa de Loewe, pero en este caso antes era el caballero moderno y esto es la elegancia clásica madura de toda la vida. Esencia de Loewe, el Eau de Toilette del año 88, si no me equivoco. Esto es un Fougère clásico, amaderado, verde, muy herbal. Este es el Fougère, es mi Fougère favorito de la historia de la perfumería masculina. Esto es uno de los aromas que a mí me introdujo en este mundo. A mí esto me vuelve loco. Si es verdad que no es lo mismo que hace 15 años, porque esto tenía una potencia, una duración exageradas, tenía un halo que inundaba habitaciones, eso ahora mismo con las nuevas formulaciones no lo tiene, pero igualmente es un olor que merece la pena tener si os gusta este tipo de elegancia clásica, madura, muy masculina, muy varonil. Eso es esto embotellado. ¡Buah! Es que es espectacular, es ese aroma ultra fresco, limpio y vigorizante de los aftershave de los años 80, 90, muy verde, con esa nota de pino muy marcada, ese cuero en el fondo que también lo hace súper masculino, muchas maderas. Esto tiene infinidad de notas, especialmente ese pino, las maderas, el cuero, esos cítricos con la lavanda al inicio. Es otra fragancia espectacular. Esto genera autoridad, para reuniones, esto exige traje, esto te pide ir bien vestido. Esta fragancia, si no, te puede llevar a ti en vez de llevarla tú a ella. Hay que tener cuidado porque son aromas muy fuertes, muy clásicos, que alguna gente lo tacha de que huele antiguo, huele a viejito. Bueno, a mí me da exactamente igual, a mí me encanta como olor. Y es una fragancia con mucha autoridad y que genera mucha, mucha presencia. Eso es Esencia de Loewe, la clásica, el Eau de Toilette. Y segunda de mi lista de perfumes más elegantes que más estoy usando. Ahora vamos a cambiar un poquito de tercio, vamos con una elegancia más fresca, más versátil, un poquito más juvenil, pero igualmente de 10, con mucho carácter y mucha personalidad. Y en esta ocasión es de la casa de Chanel.
Me encanta esta fragancia. Bleu de Chanel, la clásica también, el Eau de Toilette. Esta es una fragancia súper, súper completa. Esto transmite, como digo, una elegancia muy fresca. Definitivamente elegancia fresca, pero con carácter. Eso tú lo echas y aunque de primeras pueda parecer genérico, esto te envuelve, esto te atrapa, esto te hace una persona única. Es un aroma firma espectacular, es uno de los aromas elegantes, firma, más fáciles y más espectaculares que existen. Y aquí tenemos una energía, esto transmite energía nada más echártelo, muy vigorizante también. Esto es una fragancia muy completa porque es fresca, especiada, amaderada, verde, tiene esa nota de menta al principio que la hace ultra, ultra enérgica. Esas maderas de fondo, ese incienso mezclado con el patchouli que da una sensación de misterio. A esto te lo pones y de verdad, aunque de primeras pueda parecer muy fresco, muy simple, es una auténtica maravilla también. Una fragancia de 10 y en rendimiento notable alto le daría yo. O sea, esto es un 8 fácilmente. Bleu de Chanel, el Eau de Toilette. Venga, vamos con la siguiente. Volvemos un poquito más al terreno también maduro, clásico, pero más atemporal. Esto transmite una elegancia clásica, pero en diferencia a Loewe Esencia, esto es más atemporal, sin necesidad de ser un aroma muy anticuado, que te puedan tachar de eso. Esto es bastante más moderna. Es una elegancia súper refinada y masculina. Este es ese tipo de fragancias que yo digo es una elegancia muy intelectual. Esto te lo echas y generas un halo de misterio, ¿no? De una persona que huele muy bien y elegante, pero sin querer hacerse notar, ¿no? Un aroma muy discreto en ese aspecto. Eso es lo que yo, como yo definiría, Terre d'Hermès. Y aquí, en definitiva, lo que tenemos básicamente son esos cítricos protagonizados especialmente por la naranja y luego pues ese vetiver que le da un carácter terroso, un carácter húmedo, medio limpio, con olor a tierra mojada. Yo siempre digo que esto para mí, la sensación que me provoca al echármelo es un soplo de aire fresco cuando vas andando por la calle después de una tarde lluviosa, ese olor a tierra mojada. Todo eso está embotellado en esta fragancia. Pues en definitiva, pues ¿qué más puedo decir? Pues un aroma súper interesante y súper maduro y elegante. Terre d'Hermès, la clásica también, un aroma espectacular. Venga, vamos con las últimas dos. En este caso, una elegancia más potente, una elegancia premium. Eso es Sauvage Elixir, uno de los aromas de diseñador que podría ser perfectamente de nicho. Esto grita presencia, grita potencia. Este sí que es un aroma que tú te lo echas para hacerte notar. Es un aroma de decir, aquí estoy yo, señores. Aquí estoy yo, pase por donde pase, vais a saber qué ha pasado, vais a ver lo bien que huelo, lo elegante que huele igualmente. Eso es Sauvage Elixir de Christian Dior. Y aquí lo que tenemos es una salida muy marcada por la nota de regaliz y la lavanda. Esto es un fougère moderno, por eso a mí también personalmente me encanta esta fragancia. Pero luego enseguida entra un halo muy sensual también. Esta, al igual que 7 de Loewe, tiene un rastro espectacular, con esas maderas, ese patchouli. Esto no sé qué es lo que tiene en el fondo de verdad, pero también un poquito alicorada. Todo eso te envuelve y envuelve a las personas que pasan a tu alrededor. Otra fragancia para mí exquisita y un perfume elegante que no puede faltar en mi colección, Sauvage Elixir de Christian Dior. Y vamos ya con la última. En este caso quería sacar una fragancia árabe, que es una inspiración de la casa de Creed, en concreto de Royal Oud, pero aquí tenemos por 20 euros, por eso la saco, porque en comparación con los 300 de la casa de Creed no tiene parangón, y es de Ministry of Oud, Oud Royal. Esto es que aquí qué decir, señores, o sea, esto es un aroma al lujo silencioso, la elegancia más exclusiva de todas las que saco aquí. Esto es sencillamente espectacular. Este es un aroma que podría llevar, el aroma firma de una persona de la realeza, o un gentleman inglés recién duchado, trajeado. Eso es esto se hace notar sin necesidad de gritar también. Podría ser un aroma firma, como os digo. El oud que está aquí está trabajado de una forma muy suave, muy fácil de llevar, muy cremoso por la nota de sándalo que tiene en el fondo. Y es un oud ultra limpio,
ultra de la realeza, un aroma millonario, eso es Oud Royal, pero por 20 euros. La elegancia más exclusiva de todas las opciones que os traigo hoy. Y la última de mi lista, Oud Royal, una auténtica exquisitez. Hasta aquí mi selección de 6 fragancias elegantes que más uso y más recomiendo. Como siempre os digo, os animo a comentar si las habéis probado, qué opinión tenéis al respecto, cuáles son vuestras fragancias más elegantes de vuestras colecciones. Os animo a que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho aún. Y como siempre os digo, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.